Va. Muy buenas noches, muy bien, bienvenida allí, siempre un Muchas placer. gracias. Yo ya estoy preparada Igualmente, acá, igualmente. yo ya estoy ¿Cómo preparada acá estás? para escucharte, Muy bien, como muy bien. quien está por ver la mejor de las películas. Así que ¡Ay, bueno, cuánta me encanta. presión! Sí, me encanta el tema y bueno, verás que bueno, hay varias personas que se han sumado y se van a seguir sumando, así que también nos queda Perfecto. como un material para empezar a adentrarnos un poco en esta temática, en la propuesta y abrir ese campo de información que no es tan común abrirlo, ¿no? Es porque tiene una profundidad un poco mayor a lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver. Así que bueno, ahí. Totalmente. Y ustedes están además, bueno, la verdad que no tengo muy claro quiénes están conectados y cómo es el tema, pero están la mayor parte en el contexto de la escuela, ¿verdad? Tomando formación de constelaciones y aledaños. Están como en ese mundo y de pronto la propuesta que bueno que queremos compartir con ustedes es una propuesta que tiene que ver, bueno, con un poco de mitología y un poco de historia. Y entonces, sí, mi participación en nacer siempre viene con ese color un tanto disruptivo, pero que a la larga se termina conectando. Y esto es algo que vos, Nati, creo que podés dar cuenta de eso. Eh, y sobre todo, de lo que se trata, creo yo, es de poder brindarles a ustedes recursos. Eh, ya hace un tiempo que se viene hablando mucho. Bueno, estamos en un contexto, bueno, no hace falta ser muy iluminado para advertir que estamos en contextos globales, sociales, políticos, económicos y mundanos de mucha crisis. Y se instala siempre esto me gustó una frase de alguien que dijo, en realidad la crisis termina siendo también una crisis de imaginación, porque no podemos imaginar salidas, no podemos imaginar otras trayectorias, otras salidas, otras formas de hacer mundo y de conectarnos con el mundo. Y a mí me quedó muy presente esta cuestión de la imaginación, que no es, que poco y nada tiene que ver con la fantasía, sino tiene que ver con algo que James Hillman, que es un psicólogo de la segunda ola junguiana, y dice, hay veces que cuando estamos en crisis, no solamente civilizatorias, sino también personales, hay una necesidad como de volver a las viejas vasijas. Me encantó la imagen esa, ¿no? De que cuando todo parece estar tan cerrado, tan laberíntico, tan sin salida, insisto, no solo a nivel global, sino a nivel personal, nos pasa que solemos estar en situaciones de encrucijadas, situaciones personales de encrucijadas, situaciones profesionales en las que sentimos que se dan repeticiones y reiteraciones eh, como si un poco lo creativo o lo nuevo no pudiera germinar en esos contextos de tanta repetición. Y Hillman lo que propone es volver un poco este movimiento regresivo, que lejos de ser una involución, es una regresión. Es un movimiento de la libido que en vez de ir hacia afuera y moverse y hacer, y poner y sacar, regresa un poco a la fuente, abreva a estas fuentes. Entonces, me gusta pensar o me gusta proponerles con este espacio esa posibilidad creativa, ese movimiento regresivo, más no involutivo, de regresar a ciertas fuentes antiguas en las cuales podemos saciar la sed, esa sed que a veces no se puede saciar con las formas tradicionales, con lo que ya conocemos. Vivimos en una sociedad occidental que hace uso y abuso de la razón y del intelecto. Hemos perdido esa capacidad, esa intuición que lejos, que es una intuición que está conectado con algo que en el mundo antiguo se llamaba nous, la capacidad de inteligir, de poder captar y ver lo que está más allá de las cosas.
¿no? Que viene como una suerte de conmoción, de rayo súbito, pero volver un poco a estas vasijas antiguas en las cuales podemos saciar la sed, en las cuales podemos gestar nuestro acto creativo y cómo eso derrama en lo personal, en lo laboral, en lo profesional. Y porque son historias, concretamente los mitos, que lejos de ser cuentitos ingenuos, eh, son relatos que tienen 5.000, 7.000 años de antigüedad y que a pesar de todo el devenir civilizatorio de 7.000 años de desarrollo humano y social, lejos de ser historias soterradas, despreciadas, son historias que están muy presentes en nuestra psique, en nuestro psiquismo, en nuestra manera de ver el mundo, de entender el mundo. Han sufrido metamorfosis en estos 7.000 años, pero están. Y me gusta pensar en estas historias y en estos relatos míticos, y esto es algo que es como una noción que la tuve con esta invitación tan valiosa que me hiciste de participar en, en Aurora, donde también ahí, en Aurora me estoy refiriendo al congreso que Nacer lanzó hace muy poco, que fue espectacular, tuvo un montón de ponentes. Yo estaba en el pre-congreso participando también con algo, y alguien en el espacio dijo, como que la sensación a partir de estos relatos míticos era como poder verse, ¿no? Como esta imagen del espejo, como entrar a una sala de espejos donde uno puede verse, resignificarse, recrearse. Y lejos de ser algo ombliguista, es un ejercicio de poder como ubicarnos en ese ojo del observador como centro de nuestro psiquismo, que puede ver más allá de la circunstancia contingente, de esto de aquí y ahora. Eso me pareció espectacular. Lo dijo alguien que no recuerdo quién es. Y me puso a pensar muchísimo en esto de lo especular, esto del espéculo, del espejo, de lo que genera reflejos, que lejos de dejarnos capturados y atrapados, nos devuelve una impronta y nos devuelve una imagen. Y esto de poder, a través de esa imagen o de ese reflejo que me devuelve un relato, una historia, un trabajo, un lo que sea, poder luego reorientar nuestros recursos creativos, incluso para quienes trabajan con pacientes, consultantes, clientes, es un recurso sumamente valioso, porque es como si yo creara un escenario imaginal con mi paciente, consultante, cliente, en el cual puedo echar mano de recursos para resignificar y resignificar, comprender, amplificar, ofrecer un elemento, una imagen, que es como si el receptor hiciera doble clic y se desplegara un mundo. Y eso es como hacer un viaje con el otro también. ¿Quiénes trabajan con pacientes, clientes, consultantes? Levanten la mano, por favor. ¿Vos sola, Nati? Bien, ok. No, un montón. Acá está Eugenia, María Ah, para. José, un montón de gente. Ah, porque yo te vi sola, ahora sí estoy Sí, viendo con más Mariela. claridad. Sí, sí, sí. Es Yo que era no yo siendo identifico, chicata. no identificaba la palabra ni paciente, ni cliente, nada con lo que yo hago. Así que yo trabajo en clases, doy clases. Ella trabaja en yoga, da clases de Sí, la yoga. conozco a la señora, no solo la conozco, sino que la quiero mucho. Así que sí, tengo muy, muy presente qué es lo que hace Eugen Santiago en su espacio maravilloso. Bueno, entonces para quienes trabajan con personas, ya que bueno,
si no les cabe ninguna de estas, ni cliente, ni consultante, ni tanto, está con, digamos, el trabajo humano en esto, digamos, de poder absorber recursos que pueden ser muy interesantes a instancias de un trabajo. Y bueno, y para quienes no necesariamente deseen aplicar estos recursos en el plano productivo barra creativo, me parece que también es como disponerse hacia un viaje, ¿no? Un poco con esto, a viajar desde lo personal y desde lo interpersonal también, eh, reunir, ¿no? En estos relatos, posar la mirada en estos relatos, inspirarse en estos relatos y recrearse también. Porque creo que, no sé si les pasa a ustedes, pero a veces es muy remanido esta cuestión de lo femenino, lo masculino, que siempre se los trae con tanta insistencia como algo tan escindido. Bueno, pero cuando hablamos de lo femenino, de lo masculino, que no, digamos, no está exclusivamente posado, ¿no? Es como, también es trasvasar todas estas cuestiones relacionadas con el género. Cuando hablamos de lo femenino no hablamos de mujeres, cuando hablamos de lo masculino no hablamos de varones necesariamente, ¿no? Entonces, a veces están tan estratificadas y tan estructuradas esas categorías, o se las menciona como algo muy vago, y bueno, uno de los propósitos también de esto es, bueno, ¿de qué hablamos? ¿A qué referimos cuando hablamos y referimos de lo femenino? ¿No? Lo femenino en cuanto a lo receptivo, por eso también nos gustó hablar de la mirada interior, porque este ejercicio, el ojo del observador, posar la mirada, recepcionar, como si fuéramos una suerte de esponja o de sustancia porosa que recepciona su mundo, y no solamente lo recepciona, sino también que lo interpreta, algo que nos es como, bueno, leguas hacia adentro, un ejercicio de justamente de contemplación, un ejercicio contemplativo que dista de ser pasivo, de estar viendo Netflix, es otra cosa. Y lo femenino entendido también como aquello de lo inmanente, la fuerza que anima la vida, el alma del mundo, de la naturaleza, de lo que está vivo y se mueve, para diferenciarlo quizás de lo trascendente, de eso que está allá lejos. Dios, la fuente, el uno, como gusten llamarlo de acuerdo a su religión, cosmovisión, creencia. Algo que está más allá, que ascenderemos, alcanzaremos, nos salvaremos. Traer más bien esto de lo inmanente, de lo intrínseco, de esa fuerza, de ese alma que anima lo que está vivo. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Bien? ¿Neutro? ¿Para abajo? Ok, bien. Señalas, menos mal que puse los anteojos, si no iba a ver cualquier cosa. G, ¿me permitís ahí algo como para agregar? Esto, o Decime, sí, más sí. que para agregar, para compasar en realidad, que de dónde proviene esta tentación y este amor puesto en esta invitación. Que esa mirada interior y estos relatos arquetipales tan añejos forman parte del inconsciente colectivo y que al mirarnos, quizás conocerlos primero, uno puede entender que está dentro de modelos mayores de los que realmente cree que tiene o que está influenciado. Sin embargo, esos Mm, modelos mayores también nos permiten comprender cuáles son esas posibles salidas creativas y recreativas ante todo lo que estamos volviendo, siguiendo la mm. metáfora esta de volver a la vieja vasija, ¿no? Así que era eso lo que quería compartir. Inclu- Incluso pensando la vasija o el ánfora como nosotros mismos siendo vasija. Porque el volver a la vasija puede ser volver a una historia de Sumeria, de Babilonia, de la antigua Grecia, ok, lo vamos a hacer, pero también me gusta pensar en esto
eh, bueno, de la vasija, nosotros siendo una ánfora, una vasija en la cual recepcionamos esto también, ¿no? Esto de recibir, recepcionar, contener sin retener, contener sin retener. Para quienes no me conocen, soy astróloga, ya hace un tiempo que me dedico a esto, y hay una zona de convergencia muy especial entre la astrología y la mitología. Este espacio no va a ser un espacio o una propuesta que tenga que ver con lo astrológico. No. Solamente quiero ponerles un contexto para que ustedes, para poder compartir con ustedes desde qué lugar estoy convidando y ofreciendo esto, ¿sí? Bueno, yo me dedico ya hace un tiempo a la astrología y hay una zona de convergencia entre la astrología y la mitología. Son dos campos separados distintos, pero que tienen zonas de convergencia. La astrología profesional que se practica hoy por hoy es una astrología que está enraizada en la astrología helenística, la que un poco el corpus que forjaron en la antigua Grecia, en Alejandría. La astrología como ciencia especulativa, es decir, como lo es la filosofía también, como un saber, en el caso de la astrología helenística, que a su vez, la astrología helenística sincretiza, organiza y recepciona como vasija un saber que la antecede, que viene de Sumeria, que viene de Egipto, que vienen de pueblos que tienen una civilización antiquísima y previa. Entonces, estamos hablando de tiempos en los cuales la astronomía y la astrología no estaban separadas. El hierofante, el sacerdote sumerio, cuando se habla de Mesopotamia también, bueno, Mesopotamia son 3000 años de civilización, estamos hablando del 3000 antes de la nueva era o antes de Cristo, como más les guste. Eh, Estamos hablando de civilizaciones que tienen 7000, 5000 años. eh, de sacerdotes y hierofantes, y Mesopotamia, a esto quería ir, son asirio, caldeo, digamos, es como una constelación. Mesopotamia es una constelación y cada una de las sub o micro civilizaciones ahí adentro son enormes. Eh, yo tengo, no sé, una fascinación y un amor muy especial por los sumerios, porque además mi ejercicio de imaginación, yo diría más, este ya es más fantasía Netflix. Me los imagino a los sacerdotes, a los hierofantes, mirando el cielo. Ellos tenían, digamos, contemplaban el cielo, miraban el cielo. Para nosotros hoy por hoy es una obviedad, ¿no? El lucero del alba, esa estrellita muy brillante que se ve antes de que salga el sol, o bien esa estrellita muy brillante que se ve inmediatamente después que se puso el sol, esa es Venus. Y según la parte del ciclo sinódico de Venus, bueno, estará en tal y cual lugar. Bueno, todo eso es astronomía, es ciencia, es desarrollo, etcétera, pero estamos hablando de 7000 años atrás, donde estos hierofantes miraban al cielo, atestiguaban eso, esta estrella brillante de color blanquecina, que sale y se pone de tal y cual manera. Entonces, no solo documentaban en sus tablillas cuneiformes esto, sino que también desarrollaron un campo de predicción, porque había claramente un patrón de reiteración en esta aparición, en la cual ellos podían predecir en qué momento esto iba a aparecer. Si ustedes entran a la página de la NASA y quieren saber a qué familia de eclipses corresponde un eclipse, vamos a tener ahora próximamente el 25 de marzo y el 9 de abril, esos ciclos se llaman ciclos Saros. Eso es creación de los babilonios. Ellos ya en estas tablas tenían totalmente como especificadas estas cuestiones de una manera muy precisa. Eran grandes matemáticos también. Entonces, y por otro lado, en ese momento de tiempo comienza a aparecer esto de pensar en vertical. Los egipcios, por ejemplo, comenzaron a advertir que cada vez que la estrella Sirio aparecía por el horizonte,
en el verano, sabían de que ese era el momento que el río Nilo iba a desbordar. El río Nilo era central y fundamental para la vida de la civilización, porque eran lugares muy secos, estepas, desiertos. Entonces, cada vez que el río Nilo desbordaba, había una promesa de que la vida del pueblo iba a prosperar. Entonces el infortunio o la fortuna, la felicidad o la infelicidad estaba muy sincronizada con ese río y a su vez el río, el momento del desborde, sincronizado con el momento que aparecía la estrella Sirio por el horizonte. Empezaron a pensar en vertical, cómo se sincroniza la vida de la Tierra con la vida del cielo en cuanto a planetas. Y había algo más. La vida en la Tierra, lejos de ser materialista, estaba animada, el animismo en el pueblo antiguo tenía que ver con que la espiga de trigo no era una simple espiga o vegetal que por un proceso se iba a convertir en pan. Había un espíritu que animaba la espiga de trigo. Fraser, que es un filólogo inglés muy conocido, bueno, tiene muchas profesiones, filólogo, filósofo, antropólogo, bueno, un montón de cosas. Él habla de algo que dice la magia homeopática en la antigüedad. Vieron que el principio de la homeopatía es que lo semejante atrae lo semejante, cura lo semejante, etc. La manera en la que se realizaba el sacrificio de los animales en la antigüedad muy antigua, por otro lado, estamos hablando de quizás de civilizaciones incluso anteriores, a los babilonios, estamos hablando de los cazadores paleolíticos, etc. La magia homeopática consistía en que los tipos sacrificaban animales en función del atributo del animal que ellos querían absorber. Si querían más velocidad, iba a ser un venado. Si querían más coraje, sería el corazón de un animal que era bravo, y así sucesivamente. Había una creencia de que a través de la ingesta y de la dieta de carne, no solamente se estaba saciando el hambre, sino también se estaba incorporando un atributo, y ese atributo era sagrado. Entonces el momento de la matanza era un momento ritual donde además, esto creo que en la película Avatar, no sé si alguien vio Avatar, se ve cómo ellos cazan los animales. Y eso lejos de ser digamos, una licencia poética, una cosa muy fantasiosa, está muy documentado eso, de que era liberar el espíritu del animal que volvía con sus ancestros, y muchas veces también se los sacrificaba en un sentido muy psicopompo, de querer mandar mensaje al más allá a través de un animal que cumplía esa función. Entonces, ¿qué, qué se deduce de acá? Que el alma que anima a un animal proviene de una fuente que no es distinta a la que anima a un ser humano y a la vida en ese momento de tiempo, ¿no? Claramente. Esto de que el primer principio de termodinámica, la energía, de preservación de energía, la energía no se crea, no se destruye, no sé cuánta cosa más, era una intuición del cazador paleolítico. Es muy impresionante. Si algunos de ustedes está interesado en el chamanismo y demás, saben que los animales de poder, que las direcciones están asociadas también a ciertos animales, cuyas características propias, la característica más fría serpentina creo que es con el sur, me parece, la de, bueno, no sé, era creo que el águila, la serpiente, el colibrí y no me acuerdo cuál más. Entonces, había algo de la característica propia de estos animales exacto, que estaban muy conectados con los puntos cardinales y a su vez con ciertos arquetipos eh,
que bueno, que el chamán de alguna manera convocaba en situaciones muy específicas, ¿no? O propio, digamos, que es como una suerte de daimon o de orishá, o de arquetipo que acompaña a la persona. Bueno, todo ese animismo eh, que para, digamos, las culturas incaicas tendrán todo este desarrollo, para las culturas babilónicas será otro, pero en definitiva, de lo que se trata es que podemos encontrar factores en común. Entonces, todos esos saberes no provienen del vacío, no son meras casualidades. Entonces, todo este acontecimiento terrestre sincronizado con el acontecimiento celeste, como este animismo, como la diosa serpiente, a medida que los pueblos se empiezan a civilizar y a sofisticar, pasamos del animismo al deísmo. Ya no tenemos una serpiente sagrada, sino tenemos diosas que representan este poder de la serpiente, que se relacionaba con el poder oracular. Entonces, cada una de estas historias, y eso es lo maravilloso, que tiene una cualidad esencial y común, esto, ¿no? Que podemos encontrar patrones repetidos y comunes, cualidades y características compartidas, así sea chamánico, así sea griego, sumerio, ni hablar Egipto, que tiene un un entendimiento, un desarrollo mitológico, que hay muchos libros además y mucha obra en la cual eso está plasmado, podemos encontrar factores en común. Estamos en el nivel del arquetipo. El arquetipo, como la energía, no puede ser creado ni destruido. Nos habita. Entonces, tiene algo muy esencial y común y misterioso, que proviene de Dios, del uno, de la fuente, como le quieran llamar, son aspectos, y a su vez algo muy contingente que está sujeto al momento del cual estamos hablando. Como la diosa pájaro, que estaba siempre en las alturas y protegía los manantiales que estaban en las montañas, aguas muy puras, deviene en la diosa Atenea, la patrona de Atenas, la diosa de la guerra, de la estrategia y de la justicia. Hay 5.000 años en el medio de desarrollo civilizatorio, social, político, donde aparece lo humano, digamos, y la civilización. Y hay algo de cómo la naturaleza tiende a esconderse ahí. En los cuentos de hadas hubo un momento donde quemaban en la hoguera a las mujeres, a las supuestas brujas, que no eran eso, eran personas, algunas científicas incluso, ¿no? Pero era un momento de la vida cultural y política donde la mujer no podía ocupar ese rol. Entonces, de pronto desapareció ese conocimiento, desapareció ese saber. No. Mismo en la antigüedad tenemos la Creta minoica, el momento donde la diosa era la patrona que regía la vida, tenía el estatus de lo que podría, sí, quiero trazar un paralelo que quizás es un poco torpe, pero es a los fines que ustedes me entienden. Digamos, el estatus que tiene Dios para las religiones monoteístas abrámicas, lo tenía la diosa en la Creta minoica a 3.000 años antes de la nueva era, en la isla de Creta. Y la diosa ahí no era ni madre, ni novia, ni doncella, ni mala, ni bruja, era la gran diosa. Concretamente la triple diosa.
Se ven unas figuras unos contornos femeninos con pechos redondos que salen de la boca de la diosa 3 líneas. La forma triforme de la diosa en la Creta minoica tenía que ver con 3 aspectos: la que da la vida, la que transforma la vida y la que retira la vida. Una sola. Esa era la Creta minoica, una suerte de Edén, podríamos decir, ¿no? Donde había una civilización, una convivencia muy pacífica en estas culturas, además matriarcales y matrilineales, hasta que comienzan a recibir todo ese movimiento migratorio / invasión indoeuropea de pueblos que venían de zonas áridas, de estepas, y eran pueblos nómades. Ustedes imagínense, si fueran habitantes de Creta, de la antigua Creta, el patronazgo de esta triple diosa, y están en una isla alrededor del mal no, sí, un poco sí, del mar, con una selva, una naturaleza, una madre tierra que provee. ¿Cómo va a ser para ustedes la cosmovisión de la naturaleza en ese contexto? El paraíso, la abundancia, la nutrición. ¿Cómo va a ser para los pueblos nómades que vivían en pleno desierto, bajo condiciones sumamente hostiles, donde sobrevivían de milagro, por eso se movían? ¿Cómo puede ser entonces la visión que esos pueblos tenían de la naturaleza? ¿Como algo benévolo? No, como algo que te puede destruir. La naturaleza era algo que había que vencer. Es o ella o yo. Entonces eran pueblos que rendían culto a los dioses celestes: relámpago, trueno, domesticación de animales, fuerza, dominio. El cazador era el héroe, sobrevivió. Entonces, cuando se da ese choque de culturas, una cultura con una visión de la naturaleza, sociedades matrilineales, organizaciones que estaban alrededor de esto, se da este choque cultural. No se da solamente un exterminio y un choque entre personas, sino entre cosmovisiones. ¿Qué pasa con el culto a la diosa y cómo se sincretizan, cómo se fusionan, cómo se combinan estas dos cosmovisiones? El héroe solar, el rayo, cuyo altar es el cielo, con estas culturas agrícolas, sedentarias, cuyas religiones y cultos estaban muy ligadas a la tierra. Ahí se da un momento de desintegración que es muy grande, pero como pasaba cuando quemaban brujas en el medievo, nada de eso se terminó. El movimiento que uno puede observar a lo largo de la historia es que son saberes que, a pesar de las circunstancias específicas de ese momento, se sincretizan, hacen su metamorfosis, se conservan, se reinventan, porque hay una cualidad sagrada, esencial, que pervive mucho más allá de nuestros esfuerzos humanos, por taparla, por borrarla, por exterminarla o por imponerla. Lo mismo con las religiones politeístas versus las monoteístas, en fin, todo va moviéndose, 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 cambiando, cambiando, mutando, mutando, pero hay algo de esa cualidad que todo el tiempo nos está vociferando, nos está llamando, nos está convocando.
como aportaba Nati, está profundamente instalada en el psiquismo, que no es solamente personal, es del mundo, el alma del mundo. Y lo que en lo personal me conmueve, me interesa y me parece muy bello con respecto al tema de las diosas, es que aparecen siempre como un susurro. Son historias en las cuales estas diosas lunares o diosas madres no usan la violencia para imponerse, a pesar que pueden ser muy picantes algunas, como lo vamos a ver, y pueden ser muy beligerantes también, pero no imponen por la fuerza. Todo va haciendo cambio y metamorfosis, como la serpiente. Todo va transformándose y es un susurro, es una escucha, es una mutación. Y las diosas, en ese momento cretaminoica y antes, donde la diosa tenía que ver justamente con esta fuente primigenia que tenía tres atributos: la vida que comienza, la vida que transforma y la vida que se retira, como si fuera la luna creciente, la luna llena y la luna menguante, como un movimiento propio del devenir. Cómo esa diosa después se va sofisticando en sus múltiples rostros. La diosa madre, Afrodita, la doncella, la ninfa, la bruja, la diosa oscura, la diosa dadora de la vida, la diosa cazadora, la diosa de los sabios consejos. Va teniendo múltiples rostros conforme nuestros rostros también como seres humanos, como personas que participamos de esto, también nos vamos sofisticando. Entonces, lo que este espacio que estamos por comenzar dentro de poco quiere es acercarles estos relatos, no solo el relato en sí mismo, no solo el relato en sí mismo, el cuentito contado, sino también ciertos cruces que siempre me han parecido muy interesantes con respecto a estas historias y que están asociados de una manera muy sensible y muy particular con cada arquetipo. Y esto sí quisiera aclararles. Estos cruces, estas asimilaciones y estas interpretaciones que con gusto voy a ofrecerles, no hay una manera de verlo, forma parte de mi repertorio, de cómo yo fui captando, experimentando y estudiando esto, ¿no? Lo que es interesante, y en ese sentido el tema de las diosas funciona más contrahegemónicamente, no hay un libro que diga esto es de esta manera. Hay ciertas cuestiones que son muy puntuales, claro que sí, pero en cuanto a cómo yo miro, recibo, invento, qué nociones, qué ideas me inspira esto, con qué lo conecté, cómo me sentí, qué me pasó. Entonces, el curso, el espacio taller, pretende acercar relato, acercar imágenes asociadas a esos relatos, acercarle ciertos cruces un tanto locos, que a mi juego me llamaron para eso, acercar ciertos cruces que me parecen que pueden ser muy interesantes y resonantes,
pero es como si la propuesta se completara a partir de la resonancia íntima y personal que ustedes pueden aportar al espacio, que es como si estuviéramos tejiendo en vivo y en directo. Porque estas historias se recrean, reviven y se vitalizan cada vez que las contamos. Cada vez que hacemos un cruce entre esas historias con nosotros, que no es para nada trivial o casual que sigan generando un montón de resonancia al día de hoy. No hay fallas en esa lógica y no hay mero azar. Es porque esa cualidad esencial está viva como vivos estamos nosotros. Entonces, en el curso, en el espacio taller, les vamos a ofrecer, tienen calculo el programa, ahí hay un detalle bastante exhaustivo de cuáles son los tópicos que vamos a ver, diosas lunares o diosas madres, las que me resultaron significativas quizás para cotejar, para, para traer. La Grecia olímpica, Zeus y todos los olímpicos eran como la religión, digamos, oficial de los griegos. Pero también había otras religiones, religiones mistéricas, que estaban muy ligadas y muy conectadas con todo este campo religioso y mitológico de los pueblos agrícolas. A esas las vamos a traer también. Y hay concretamente un relato muy conocido, no sé si lo conocerán, perdón, que es el rapto de Perséfone, que es el mito que da origen a las estaciones y algo más. Y eso forma parte, vertebra los misterios eleusinos. ¿Cómo es esto de preparar la tierra, sembrar, que caiga el grano, que muera el grano, para que pueda dar frutos? Esto es Evangelios de San Juan, por ejemplo, ¿no? Para quienes están dentro del contexto de la religión cristiana, que es la que conozco. No conozco otras en cuanto a sus libros, ¿no? Que el grano muere, solamente si muere el grano da frutos. Fíjense la noción de sacrificio que hay. Entonces, en cada proceso era el grano que moría, que estaba abajo de la tierra, en algo que en los pueblos antiguos era el inframundo, todo lo que está abajo, bajo la potestad de un determinado dios o señor o patriarca, Hades. El grano moría, dejaba de ser grano, brotaba, crecía, se convertía en espiga de trigo y después había que cosechar y dar muerte a la espiga de trigo, cegarla, cosecharla, era liberar también su alma, con la promesa de que ese ciclo se vuelva a reiterar y a repetir. A esos granos se los guardaba en silos, se los protegía del calor extremo. ¿Y cuáles eran los rituales que se hacían, ¿no? En esto, de que los granos se conserven, de que la cosecha sea abundante, de que se libere el grano. Todo esto estaba conectado con deidades y con formas de entender esto. El rapto de Perséfone cuenta que su madre, una diosa madre llamada Deméter, era la diosa de la agricultura, estaba con su bella hija, una doncella llamada Perséfone, recogiendo florcitas en un campo. En un momento Perséfone recoge un narciso, la tierra se abre, la secuestra el dios del inframundo,
se la lleva al inframundo, se cierra la tierra. Y la madre empieza una búsqueda desesperada de esta hija raptada y violada en el inframundo. Hace una búsqueda que es desesperante de esta hija, que tiene muchas instancias que son muy hermosas desde lo poético y desde lo simbólico también. La diosa se pudre, se cansa de tanta angustia, sentía que nadie del Olimpo la escuchaba. La habían dejado en banda a Deméter, que era nada más y nada menos que la diosa de la agricultura. Y sin ella no podía multiplicarse en la tierra el trigo, el pan y el alimento. Entonces no había seres humanos que rindan culto a los dioses. Yo no jodería con esa diosa si fueran los dioses del Olimpo. Guarda con Deméter. Lo que sucede. Ella, de la angustia, de la tristeza y de la ira que tenía, deja toda la tierra condenada a un desierto. Ella no comía, no se alimentaba, nada prosperaba en la tierra, y ahí en ese momento los patriarcas olímpicos dicen, che, se nos está yendo la mano, vamos a hablar con este chabón del inframundo a ver si la suelta, porque si no, se mueren todos, y si se mueren, ¿para qué estamos? Y en ese momento hablan con el dios del inframundo, con Hades, y le dicen, mira, esta es la situación. Y dice, bueno, está bien. La chica es medio mamera, le va a venir bien estar un tiempo con la madre. Ok. Entonces lo que se negocia ahí es un tiempo de permanencia de Perséfone en el inframundo, que ya era la esposa del dios del inframundo, ya había comido los frutos del inframundo, entonces de alguna manera tenía que volver a ese mundo, estaba comprometida a eso. Entonces, una parte del tiempo estaba en el inframundo, otra parte del tiempo estaba con su madre en la vida de la tierra, el mundo del medio. Entonces, cuando estaba reunida con su madre, es el momento de la primavera, del verano, el momento en el que todo florece. Y el momento en el que Perséfone está en el inframundo cumpliendo su rol de consorte del dios del inframundo, ese momento es el invierno. Ese es el relato seco, ¿no? Dicho así, parece atroz, tremendo. Raptar una doncella, llevarla al inframundo, arrancarla de la madre y todo eso. Pero claramente lo que ese relato trágico está trayendo era la forma en la que se contaba también todos los procesos que sufría la semilla cuando caía en la tierra y empezaba luego a brotar y claramente luego a perecer, a morir, hasta que volvía otra vez más con otro nuevo ciclo, reflorecía. Entonces esto no era un mero entendimiento lógico, biológico, vital. Lo que anima ese proceso agrícola como algo vitalista en estas religiones mistéricas era una epifanía de la fuerza de la vida, la transformación y la muerte. Entonces, todas estas religiones mistéricas, misterios dionisíacos, órficos, eleusinos, etc., abordan y tratan eso. Entonces, el espacio tiene previsto también ofrecer cierta mirada y cierta correspondencia con estos relatos mistéricos que son muy interesantes, justamente al momento de poder captar esto que les decía, ¿no? Esto de lo inmanente, esto de lo vital, de lo vitalista, que no es solamente una obviedad o algo que se capta con la razón. Era algo que cuando la persona llegaba a esa epifanía de lo que la vida y la muerte es, produce una conmoción. Y ese era el viaje del iniciado en las religiones mistéricas. Entonces, vamos a ver estos relatos de estas diosas lunares y diosas madres, algunos aspectos de las religiones mistéricas para poder entender el ciclo de la vida, de lo vital y sus vicisitudes, y hacia el final cómo esto se reúne, ¿no? El matrimonio sagrado, cómo religa todo esto, cómo se reúne esto.
y cómo se resignifica esto. Entonces el espacio tiene un poco de poder acercar estos relatos, acercar estos repertorios, compartirle yo algunas puntas, algunas asociaciones y algunas cosas que me parecieron interesantes y cómo se completa en ustedes desde lo vital, básicamente, o espiritual, o como le quieran llamar. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta antes de que finalicemos nuestra masterclass? ¿Quieren compartir algo? ¿Quieren preguntar algo? ¿Desean hacer algún comentario? Con gusto las escucho, los escucho. Hola, buenas noches. Sí, para mí es un gusto. Eh, Igualmente. Mi nombre es Marta Santucho y me surge compartir en este momento eh, esto de que en este continuo y permanente devenir, en este pensamiento vertical al que nos acabas de traer a la luz, al menos a mí, y en esta sofisticación de las diosas, de las madres, de ella, de las ninfas. Digo, en ese momento, hoy en día sería, continuando con esta sofisticación, seríamos las astrólogas, las chamanas, las consteladoras. Exacto, exacto. Es una manera bonita de verlo, porque es como que son como atributos que están escondidos, ¿no? Y que mirá cómo un poco en esta pequeña presentación se te van disparando estas cosas, ¿no? Bueno, cómo todo esto está dentro de nosotros también, tal cual. Un gusto, muchas gracias. Gracias a vos, Marta, gracias. Sí, te puedo compartir algo y hacer una pregunta. Sí, sí, Em, las que quieras, por favor. Esto del sagrado femenino y este anhelo de expandir más, de ponerle un suma a esa cualidad para ahondar en sus propias cualidades, receptividad, espera, retirada, calidez, todo lo que nos rescataría, digamos, de por ahí de nuestros excesos masculinos, como por así decirlo. Ujú, ¿Vos ujú, creés o considerás o de todo esto que vamos a ver que existe una manera de sanarnos sistémicamente si nosotras recuperamos esa memoria en nuestro interior de lo que es esa cualidad femenina para también indirectamente recuperar esa cualidad masculina de una manera más equilibrada? ujú. Yo creo que el solo hecho de disponerte, de honrar, de reverenciar y de recepcionar una fuerza mayor, un algo que nos antecede, que es como si de pronto fuéramos pequeñas partículas que se disuelven en un contexto abarcativo y mayor, que el solo hecho de poder observarlo, de conmoverse, de recepcionarlo Mm, y de religarlo, genera un movimiento en el alma, eh, cuya repercusión o vendrá por añadidura. No podría aseverar de manera tan clara y tan lineal de decir, sí, no, bueno, esto sana no sé qué cosa. Quizás sí, el efecto terapéutico que esto tiene lo ha provocado en mí. Puedo dar testimonio de eso, ahí está. No lo puedo aseverar como desde un lugar, sí, esta es la relación y esta es la consecuencia, pero sí puedo dar testimonio de los movimientos que todo esto ha generado en mí, que no es solamente un movimiento que se produce desde lo intelectual o desde lo erudito, desde lo estudioso, sino que se genera desde otro lugar, muy íntimo, muy personal, en un contexto muy puntual,
Pero tomando un poco de distancia con mi propio testimonio, sí puedo decirte eso, de que como que hemos perdido mucho la experiencia religiosa. Y no estoy hablando de una religión específica, estoy remitiendo a la capacidad de poder religarnos con estas fuentes y de participar con esas fuerzas mayores, hasta donde podamos, de la manera que podamos. Y eso en última instancia genera un efecto que es muy misterioso hacia dónde va también. Porque a veces los movimientos del alma, que los védicos lo tenían como muy caracterizados como la Durga Ma, como una madre leona. El león es como un animal bien solar, entonces a veces los movimientos del alma son muy destructores de lo falso, de lo periférico, de lo que no es, de, de la tontera. Entonces a veces los movimientos del alma son muy destructores, muy pulverizadores y muy necesarios. Y otras veces se presentan con esta amabilidad, ¿no? Eh, Es una pregunta bien interesante que por ahí, ¿sabes qué? Se responda al final, cuando termine esto, con el testimonio, porque se trata de dar, es muy testimonial esto, ¿no? También. Así como yo les decía, no hay un libro, no está tallado en la piedra que no sé qué cosa, o yo soy muy reticente a esas cosas así, ¿no? Me gusta más bien esto de hay un respeto que claramente tiene que ver con una doctrina, con un campo de conocimiento. No se trata de mandar fruta hablando mal y pronto, ser muy respetuosa con eso, muy prolijo con eso. Eh, pero también hay en un punto donde todo el repertorio de imágenes y la proyección que uno hace es como un viaje muy íntimo, donde lo que puedo decir es, puedo dar testimonio de esto. Mm. O sea, acá me caí, me hice una frutilla en la rodilla y acá me levanté. ¿Ves la cicatriz que tengo? Puedo dar testimonio de que eso pasó. Y trajo repercusiones de todo tipo. Mm. Entonces yo creo que ahí la cuestión más testimonial, quizás, las repercusiones que eso trae, los movimientos del alma, que eso, y me parece que hay algo de la reverencia también. Para mí es muy importante también ese aspecto de todo el respeto y la reverencia que uno trae con estas historias que son 7.000 años de desarrollo de la humanidad, son formas deificadas o animistas de, de algo que trae el alma del mundo, de la vida, del cosmos, y cómo nosotros somos una gota que participa ahí adentro. Eso genera ya ese movimiento, ¿no? Fundamental, por otro lado. Gracias, G. Me lo imagino, No, por favor. me imagino como una gran apertura, como una apertura de un campo mórfico, cuya llave es cada una de nosotras, ¿no? Y lo que caiga Exacto, desde ese campo al centro vacío de cada una será cosecha propia. Y que esa conexión tiene que ver con un reordenamiento que trasciende muy claramente, pero hiperclaramente, lo transgeneracional. Es decir, es como a full. conectarse con el alma del mundo, eh, muchísimo más allá de las generaciones, sino realmente Mm, de la memoria misma de la tierra. Y exacto, así activar dentro exactamente. de cada una o reactivar dentro de cada una la propia medicina y el propio atributo, algunas veces muy amoroso y algunas veces muy destructivo, pero en todos los casos necesarios para la vida. Totalmente. Como si, porque a veces nos vamos moviendo también con esto de, bueno, fijo mi propósito, sacio, resuelvo lo que necesito, determino mi propósito, decido, pongo, saco. Y a veces parece que la vida es más pilla que uno, ¿no? Eh, entonces, muchas veces los movimientos del alma traen como esto, ¿no? De, yo pensaba que era por acá. Que es medio como enamorarse, uno no elige de quién enamorarse, ¿no? Parece que es una situación muy es el destino participando con nosotros también en esas instancias, algo parecido, ¿no? A Mm, veces puede sentirse como un territorio de no yo,
de extrañamiento. Esa es una gran palabra, el extrañamiento. Ah, mirá, no me tenía en esta. Mirá esto, que me parece que forma parte de la participación mística o de lo que un poco trae este mundo, ¿no? El extrañamiento. Creo que Lacan es el que habla de la extimidad, que es que cuando algo es tan íntimo, íntimo, íntimo y profundo, 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 se siente como extraño. Ujú, es verdad. Hay una profundidad tan profunda, tan íntima dentro nuestro que se siente como rara, como extraña. Y ese es el extrañamiento, que forma parte del paisaje también. Mm. Bueno, G, me encantó. No sé cómo está el resto de la gente que estuvieron ahí tan atentos, así que nos encantaría nos cuenten ahí en el chat cómo están. Y bueno, empezamos, creo que el 17. Euge, ¿vos querías decir algo? ¿Te Ahí desmuteaste? está, Sí, ahí está. yo quería decir que primero que el tema me encanta y que para mí personalmente es una necesidad de exploración, de investigación, de como conocer, ir a muy atrás en el tiempo, porque creo que esos son los que nos dan las respuestas de ahora también. Es como una obsesión. Ay, qué Ir lindo. a lo original para verla, porque ahí siento que se van como también por cuestiones personales, historias personales, como que se van las respuestas no solo en lo que pasa en el momento, sino hay una raíz que viene de atrás Mm, y que me hace decir por fin, ahora, ¿no? Pero es como eso, lo que ha pasado es como en algún lugar de nuestro cuerpo está y es donde está la mm, respuesta también. Esa es mi sensación. Y bueno, y yo vengo haciendo como un recorrido de esto de yoga para la mujer, que me sonaba como extraño, como yoga para la mujer. Después el recorrido de la mitología, de las diosas hindúes, y ahora vos das mm, esta propuesta y digo, bueno, hay como un lugar que para mí en este momento, en esta etapa, es como, está siendo como mm, interesante también y me va dando como muchos, ajá. Entonces claro. sí, entonces bueno, Mm. gracias, a mí me gusta mucho la propuesta. Muchas gracias, Euge. Y hermoso el recorrido también. Y muy necesario también. Así que gracias, gracias por comentar, por compartir. ¿Alguien más quiere aportar algo antes que Nati nos cuente detalles del programa? Bueno, Nati, no sé si querés brindar algunos detalles específicos, técnicos de cómo se va a mover la cosa. ¿Querés contarnos un poquito? Bueno, la idea es, partiendo de que todo nació como lo nombra Eugenia, digamos. Hay algo que nos lleva y nos impulsa y vamos abriendo, 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 así, desde el sentimiento. Entonces hemos pensado con G organizar el contenido y el programa en 12 clases de 2 horas para tener un tiempo de digestión también entre semana. Así que ahí les Mm. puse las fechas, 17 y 24 de abril, 1, 8, 15, 22, 29 de mayo, 5, 12, 19, 26 de junio y 3 de julio. Esa es la propuesta. Y bueno, la idea es ir abriendo campos, ir recorriendo un programa que es riquísimo, inclusive la última unidad me fascinaba, esto de explorar la, la Virgen María, el retorno de la diosa, y cada una Mm, de esas diosas, no sé, sin tener idea de lo que vas a decir, lo que yo leo a mí me conmueve y eso es rarísimo. Es como mm, escuchar a alguien que te está hablando en un idioma que no conoces, digamos. Sin embargo, es como si algo dentro de mí lo entendiera y hubiera una gran necesidad de recordarlo o de activarlo, no sé, esa es mi sensación. Así que la invitación es totalmente. a que se sumen. Ahí en el grupo de la masterclass les puedo poner de nuevo el programa y el contacto. Es el teléfono de Santiago de Totalmente. Nacer para que se sumen, así que bueno, nos encantaría. eh,
Nos encantaría que se sumen porque se trata de abrir campos de conocimiento y de comprender más, y cuando uno comprende más, también puede destrabar más y desanudar más. Así que bueno, Totalmente. Y, y esto de poder como a través, me parece esto, ¿no? Personas que pueden dar testimonio de los procesos. ujú, Es decir, obtener recursos a partir de todo esto, los cuales, recursos creativos, recursos, no sé, personales, emocionales, etcétera, que después lo pueden compartir, no tanto desde la solemnidad académica, sino desde algo muy íntimo, un viaje muy íntimo que han hecho con esto. No vamos a trabajar de manera específica con arte, con sueños, etcétera, pero si de pronto todo esto tiene esa repercusión, se convierte en un altarcito, se convierte en una obra de arte, se convierte en una danza, se convierte en lo que se convierte, ahí es donde puedo dar testimonio de esto. Es una participación con esto, ¿no? Así que bueno, espero, gracias por estar, gracias por escucharme, gracias Nati por crear el espacio, siempre vos creas estos espacios y tenés estas ideas tan espectaculares que me motivan un montón, para mí es un ujú. placer siempre. Así que bueno, espero que se puedan sumar, que se quieran sumar, va a ser un placer. Gracias, G. La invitación es para todas y bueno, seguimos en contacto para resolver las inquietudes e ingresar a esta aventura para Totalmente, quienes sientamos ese sí en el corazón, esa llamada. Gracias, G. Nos vemos entonces el 17. así es. Un abrazo grande, muchas Un gracias. abrazo. Chao, Chao, chao. chao.